¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate, y esta noche pues tenemos el gusto de recibir en los estudios a la licenciada María Elena Jovel de Enrique, jefa nacional de enfermerías del Seguro Social, y también nos acompaña la licenciada Elena Margarita Alfaro de Villacorta, jefa de enfermería del Hospital Policlínico Sacamil. María Elena, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes compartiendo este programa con toda la teleaudiencia nacional. Y un especial saludo para todo el gremio de enfermería de El Salvador. Agradecemos mucho la invitación y estamos aquí para servirle. Elena, bienvenida también. Muchas gracias. Yo le agradezco su invitación y también quiero enviar saludos a mis compañeros en el médico quirúrgico, a los servicios Medicina 1, Medicina 2, cuidados intensivos. Los llevo en mi corazón, pero especialmente a mi jefa, la jefa del departamento del Hospital Médico Quirúrgico, que se llama Marta Alicia Arteaga Polanco, una enfermera como pocas, una enfermera, un ejemplo a seguir. Pero no me quiero quedar sin saludar a mis compañeros del MQ y en la actualidad a todos mis compañeros del Hospital Policlínico Sacamil, en especial al área administrativa. Muy bien. A mis compañeros que Dios los bendiga. Ayer se celebró el Día de la Enfermera, pero Día de la Enfermera son todos los días que brindamos cuidado y atención al necesitado. Y exactamente de eso vamos a hablar, del rol y las cualidades del profesional de enfermería. Ya lo mencionaba, el 15 de mayo es el Día del Profesional de la Enfermería en El Salvador, y precisamente que estuvieron, María Elena, de manteles largos. Sí, es una fecha especial en la cual se conmemora, ¿verdad? Y se festeja el Día del Profesional de Enfermería. Internacionalmente es el 12 de mayo el que se festeja el Día de la Enfermería, en honor a Florence Nightingale, que es la precursora de enfermería, quien cumple sus natalicios el 12 de mayo y es por eso el Día Internacional. Sin embargo, en nuestro país, por decreto legislativo, es el 15 de mayo que se ha declarado el Día Nacional del Profesional de Enfermería. Es por esa razón que se realizan diferentes actividades para festejar este día especial de nuestros profesionales de enfermería, ¿verdad? Así que como Instituto Salvadoreño del Seguro Social nos honramos en festejar este día para profesionales de la salud que día con día entregan toda su profesionalismo, sus cuidados, toda su razón de ser al cuidado de los pacientes. A ver, Elena Margarita, ¿dónde se estudia enfermería? ¿Cuánto tiempo es? ¿Es un bachillerato? ¿O cómo es que llega una mujer? Ya hay hombres también, ya lo vamos a hablar, pero a decir, bueno, yo siento que tengo esta vocación, lo voy a estudiar y ya tengo una preparación para poder ir a un hospital. Muy importante, importantísimo, porque enfermería debe ser estudiada únicamente por vocación, y la vocación se lleva desde pequeñita, desde niña, y ahí va como que después de estudiar el tercer ciclo, el bachillerato, y mi selección es ser enfermera por vocación. Hay que someternos a una serie de exámenes en las escuelas especializadas para formar enfermería. Hay universidades también, pero salen bastantes diferentes tipos de enfermería, siendo así como que un técnico en enfermería, también tecnóloga en enfermería, licenciatura en enfermería, y posterior, licenciaturas se estudian en las universidades, y posterior pues podemos optar por maestrías, y así nace la formación de una persona que con vocación quiere ser enfermera y dedicarse al cuidado de los pacientes. María, ¿qué conocimientos debe de tener una persona que dice, a mí me gusta? O sea, por ejemplo, me imagino a alguien que quiere estudiar para ser médico, no puede ser que no tolere la sangre, ¿verdad? Entonces, igual para poder tener conocimientos de enfermería, ¿qué características y qué conocimientos debe de tener?
Muy importante en el sentido de que para estudiar enfermería se necesita en primer lugar una vocación de servicio. Sí. Porque enfermería es amor, es una ciencia, es un arte, es estar dispuesto a servir a los demás. Eso es quizá lo básico para que una persona decida estudiar enfermería, porque también enfermería es una ciencia. Y como ciencia, todo el quehacer de enfermería está basado en evidencia científica. Entonces es una profesión que requiere esa conversión de un deseo de servir a los demás con el profesionalismo que implica el ser enfermera. Y ahora hablamos de los profesionales de enfermería porque ya no solo somos las mujeres que estudiamos enfermería, sino que también hay diversidad de sexos en el estudio de enfermería. Entonces el profesional de enfermería debe estar dispuesto a servir, a cuidar, pero a través de una profesión que es enfermería. Ahorita, como bien lo mencionaba Lina Margarita, también, además de las maestrías, tenemos doctorados en enfermería. De hecho, en el país ya tenemos doctoras en enfermería, ¿verdad? O sea, es cualificar el cuidado de enfermería. Es en ese sentido que no solamente se requiere el deseo, sino que también el compromiso de llevar una carrera profesional y a través de la ciencia encontrar la mejor evidencia para que ese cuidado que se da a todos los pacientes sea de calidad. Eso es lo que se requiere principalmente. Elena, yo he escuchado, sobre todo con el tema de COVID-19, cuando se dio, que ya vamos a hablar de ello, ya vamos a hablar de ello un poco más adelante, pero ahí me di cuenta que de repente decían, este paciente necesita ser atendido por una enfermera nivel 1, hablaban como de niveles o de capacitaciones de enfermeras, sobre todo para la asistencia o aplicación de cierto equipo en casa, por mencionar alguno. Es decir, se referían como a niveles de tipo de especiales en enfermería. Sí, pero creo que en realidad enfermería no se referían a enfermería nivel 1, nivel 2, sino que se referían al traje que se iba a utilizar, fuese en el hospital o en la casa del paciente. Entonces era nivel 1, pues, que uno se vestía el traje casi sin riesgo, se vestía por precaución y por prevención. El nivel 2 ya con conocimiento de que probablemente un paciente con sospecha de enfermedad respiratoria pudiese salir COVID positivo, y el nivel 3 que ya era un hecho, que el paciente con pruebas PCR salía positivo y la enfermera o el personal sanitario tenía que usar un nivel 3, que es así como el traje de los astronautas. Ahora, en este caso, María Elena, digamos, siguen muchas mujeres y jóvenes también buscando estudiar enfermería en el país o hay más registro de ingresos, por ejemplo, a las áreas especializadas para estudiarlo antes o la tendencia, digamos, es igual en los últimos años comparado con ahora? La tendencia siempre sigue en incremento. Hay mucha demanda de personas con vocación de servicio, como ya lo hablábamos, que sí quieren estudiar enfermería. De hecho, tenemos diferentes instituciones formadoras porque ahora enfermería está a nivel universitario. Antes teníamos las escuelas que eran escuelas nacionales, formadoras de profesionales de enfermería. ¿Solo eran nacionales? Solo eran nacionales, ¿verdad? Luego, con la profesionalización de enfermería, se llevó a nivel universitario. Y es de esta forma donde se egresan de todas las instancias formadoras de nuestro país las diferentes categorías, porque sí también hay categorías en cuanto a formación. ¿Cuáles son esas categorías? Tenemos técnicos en enfermería, que es como el nivel básico. Tenemos tecnólogas en enfermería, que es el nivel intermedio. Y licenciatura en enfermería, que es el nivel profesional universitario. Y digamos, ya a la hora de ejercer, ¿qué funciones les permite o qué las diferencian ya a la hora del trabajo práctico? Dependiendo de la formación académica, también son las responsabilidades que asume en la atención de los pacientes. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido,
El técnico en enfermería tiene sus funciones y actividades específicas y de acuerdo a la categoría se va incrementando también el nivel de responsabilidad que se le deja en el cuidado a los pacientes. Como Instituto Salvadoreño del Seguro Social, gracias al apoyo de la administración actual de doctora Mónica Ayala, se están dando especializaciones, hemos continuado dando especializaciones para que nuestro personal profesional, que son licenciadas en enfermería, como también el personal técnico, pueda optar a plazas de enfermeras especializadas o técnicos especializados. Hay mucho apoyo en la administración actual para que el personal vaya ganando liderazgo y profesionalizándose con el único fin de mejorar la calidad y la calidez en el cuidado a nuestros pacientes, porque es nuestra razón de ser, ¿verdad? La verdad es que necesitamos y estamos en la lucha actual para que todo el personal pueda dar servicios humanizados, de respeto, servicios seguros a la población, y eso lo obtenemos a través de las capacitaciones. Realizamos diplomados que son acreditados por la Universidad Nacional y el personal a través de estos diplomados está listo para cubrir las plazas de las áreas especializadas, como son los cuidados intensivos, tanto pediátricos como de adultos. Las áreas de nefrología, las áreas de hemodiálisis están cubiertas por personal especializado. De igual manera, las áreas quirúrgicas, servicios de sala de operaciones, es requisito que el personal haya completado este nivel de formación que se hace a través de la institución, ¿verdad? Entonces, el objetivo es que nuestros pacientes reciban cuidados seguros y con personal capacitado para dar la atención de manera segura. Elena, ¿es la enfermería una profesión tan sacrificada, así como vemos el trabajo de los médicos también, que pues, los vemos unas jornadas bastante extensas, unos turnos de verdad donde hay vivir casi con un paciente, estar pendiente 24 horas de él? Pues sí, es sacrificada, pero la nobleza de la carrera nos hace que el trabajo sea menos duro, y más que todo si estamos ahí cuidando a un paciente, eso nos permite a que el tiempo pase y también nos permite a dejar a nuestra familia, porque si estamos preparados para eso, pues dejamos nuestra familia para ir a cuidar a otras personas, pero si es con vocación, con amor, con abnegación, con empatía, todo eso sale fácil, facilísimo. Ahora, en la atención de un paciente, científicamente es comprobado que el trato que reciban o ese nexo, esa atención médico o enfermera hacia el paciente puede ayudar a una recuperación mayor. De hecho, es muy cierto. Yo he vivido en cuidados intensivos y yo siempre he dicho que el trabajo donde uno está es nuestro primer hogar, porque muchas veces vamos a la casa y solo vamos a dormir, a preparar rápidamente la cena y luego pues a descansar para amanecer e ir hacia nuestro trabajo. En cuidados intensivos, nosotros somos los ojos del paciente, somos las manos del paciente, somos el sentir y todo. Cuando hay un momento en que el paciente tiene que despertarse porque ya pasó su proceso de pseudoanalgesia y tiene que volver y recuperarse, ellos están bajo sedación y solo escuchan que uno les hable fuerte. Y yo digo, ¿tu nombre? Y el paciente ya a lo lejos está escuchando. ¿Por qué lo digo? Porque con testimonio, y ellos nos lo han dicho. Yo recuerdo que una señorita me hablaba y me decía, tiene que despertarse, aquí está su familia. De hecho, los parámetros ventilatorios y el control de los signos vitales varía cuando llega la familia y le habla. Y uno le dice, háblele. Previamente se tienen que lavar las manos como nosotros sabemos, ¿verdad? Y ellos tienen todo el derecho después de tocar a su familiar, sus manos, su rostro, su cabello, sus piernas, y yo le digo, háblele, porque él la va a escuchar. Y cuando esta persona le habla así fuerte y con su nombre, y empiezan los signos vitales a cambiar, ahí se ve, ahí se ve. Muy bien, tenemos que hacer una pausa en el programa, por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. A ver, María Elena, la responsabilidad que tienen ustedes en sus manos es muy grande, incluso por poner algo quizás no tan complicado, la forma de colocar una inyección, si es una forma no adecuada, pues que puede generar hasta que se conoce como camote o un gran dolor a un paciente, si se pone mal una inyección, sí. Algo así realmente no tan grave, pero son detalles pues, que marcan la diferencia a la hora de dar la atención a un paciente que se siente mal, obviamente si está acudiendo al médico. Claro, la responsabilidad de enfermería es sumamente grande e importante dentro de las actividades que realiza junto al equipo de salud. Como parte de ese equipo de salud, que enfermería es básico y fundamental, porque en todos los centros de atención siempre vamos a encontrar a una enfermera, porque enfermería está comprometida y da el servicio desde el inicio de la vida, desde la fase de la concepción y durante todo el curso de vida hasta el momento final también, ¿verdad? Sí. Donde se ofrece el cuidado cuando aún ya sabemos que por la etapa y la fase en que muchas veces se consulta o por el ciclo normal de la vida, sabemos que el paciente a lo mejor no se va a recuperar, pero que se le va a garantizar que tenga una calidad de vida digna en sus últimos momentos. Entonces sí, ese rol de enfermería es sumamente importante y es por eso que hablábamos inicialmente la importancia de la profesionalización de enfermería, la importancia de que ese cuidado esté basado en evidencia, la importancia de actualizar los conocimientos, de motivar los liderazgos en enfermería para mejorar cada día la calidad del cuidado que se da a nuestros usuarios, y esa es la lucha que tenemos y es la base fundamental para que ese cuidado que damos al paciente, no solamente en aplicar la inyección, sino que hay cuidados específicos, como ya lo hablábamos, y por muy básico que sea, porque hacemos promoción de la salud, hacemos prevención de la enfermedad, hacemos el cuidado en esa atención directa, en esa asistencia, en las diferentes instancias en las cuales ya mencionábamos. La enfermera se especializa para hacer procedimientos específicos que son muy delicados. La enfermera se queda ella sola, luego, lógicamente, hay una indicación médica, pero el procedimiento en sí lo realiza la enfermera, por ejemplo, en las áreas de hemodiálisis, en los cuidados intensivos, procedimientos de oftalmología, de urología, de las diferentes especialidades. La enfermera asume un rol protagónico y es la garante de que de esos eventos adversos se eviten. Es por eso que el conocimiento debe estar actualizado, el compromiso que tenemos es grande, sumamente grande con la población. Cuando se atienden en las áreas de cuidados intensivos neonatales, por ejemplo, la enfermera tiene una capacitación específica para atender a esos neonatos que dependen totalmente de sus cuidados, y es por eso que la calidad de ese cuidado debe estar garantizada, y es la razón por la cual insistimos en que nuestro personal debe estar constantemente actualizándose, capacitándose para garantizar seguridad a todos los pacientes. Elena Margarita, hay algunos que dicen, me tocó enfermera de mano dura o mano suave, dice, cuando ponen la inyección. Es cierto, a mí como que yo lo siento como que están, que cuando siembran una planta dicen, tiene buena mano o no, pero ¿será cierto eso? Es cierto, es cierto, Ah, es ¿de cierto. verdad? Lo que sucede que para que todo sea más fácil, primero existe una técnica, ¿verdad? La técnica de asepsia y antisepsia, porque si yo pongo una inyección con mis manos así, sucias, ahorita están llenas de microorganismos, entonces con facilidad probablemente se va a hacer eso que dijiste, Ajá, el chichón. Hematoma, No, hematoma ya es más grave, pero
Pero en ese caso, si yo utilizo la técnica de asepsia y antisepsia y todo como debe de ser, en el espacio, en el sitio donde debe de ser, eso va a ir bien puesto. Algunos medicamentos arden por su composición y otras veces está la mano dura también. Que sí dicen los pacientes y saben diferenciar, si me la pone usted, no me duele, pero ayer me la puso la señorita fulana de tal y esa sí me dolió. Sí he escuchado bien eso, pesada la mano. ¿habrá algo de cierto en eso? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque los abscesos se hacen por una mal posición, quizá porque se puso muy cerca del nervio ciático o por falta de higiene, ya sea del paciente, de la persona que va a ameritar el medicamento o por parte mía, que no hice lo correcto en el lavado de manos o en la preparación de medicamentos, porque algo tan fácil de hacer, una técnica tan fácil que con ojos cerrados la podría hacer, pero también está que si yo sirvo la medicina del frasco directamente utilizando la aguja y no cambio la aguja, esa misma aguja le pongo en la piel del paciente, le va a doler y se le va a contaminar. Ahora, María Elena, también les toca lidiar con pacientes que colaboran y con pacientes que no, porque esa es una realidad. O sea, hay gente que de verdad, mire, le voy a poner, no hay problema, y hay gente que no, ¿por qué? Y tiene pavor o temor a la sangre o a las inyecciones, y me imagino han visto miles de casos así de los que hablamos. Sí, la verdad es que trabajamos con seres humanos y como tal, Pues sí. Estamos preparados para diferentes reacciones, diferentes caracteres que nos llegan, diferentes tipos de personalidades, pero es parte de la preparación. Saber que el ser humano es cambiante, que no todos somos iguales, y por eso uno de los principios de enfermería reza que debemos de guardar la individualidad del paciente, porque no todos son iguales. Y como tal, también nosotros, dentro de la profesión, se nos enseñan desde las materias básicas que hay principios éticos que debemos respetar, que a la persona debemos tratarla con empatía, porque quien llega enfermo a un centro asistencial va en busca de ayuda, va porque no se siente bien. Entonces, lo que espera es encontrar un personal amable, un personal que le oriente, que lo guíe, que le asista, que lo atienda. Y sí, lógicamente por patologías hay pacientes que nos llegan agresivos, hay personal que tuvo experiencias previas en otros lugares y desde que ve el blanco dice la enfermera es amargada. Desde que entra a un centro de salud. O que le va a doler. O que le va a doler. Entonces eso dependerá también del trato, de cómo se aborde a este paciente, de cómo orientamos cada uno de los procedimientos de enfermería. El primer paso es orientar al paciente. O el umbral de dolor. He escuchado que no todos tenemos el mismo. Todos. O sea, puede ser gente que le ponen una inyección y ni siquiera siente y otra siente que le arrancan el brazo. Exacto, depende mucho del umbral del dolor, de su cultura, de sus experiencias previas. Hay tantos factores que pueden intervenir en cómo nos llega el paciente. Y de igual forma, nuestro personal también, como ser humano, hay momentos en que el personal puede estar enfermo, ¿verdad? Entonces, para eso es que también se hacen los análisis de todo hay un plan de salud para nuestro personal, ¿verdad? Entonces, personal que está dispuesto a dar ese grado de empatía que el paciente necesita, es la lucha que tenemos ahorita. Es ese nuevo IS que estamos todos trabajando por construir ese nuevo IS, donde todos tengamos esa empatía, esa búsqueda de dar una atención de calidad y de calidez, una atención humanizada a todos los pacientes. Y que esos casos que nos llegan, pues son casos esperados y que debemos de tratar de canalizarlos por los medios que ya están descritos también, porque hay pacientes que aún llegan muy agresivos a los centros de salud, pero ya hay procesos establecidos para este tipo de pacientes, ¿verdad? Pero siempre debemos de tratar de mediar y de buscar la forma de que el paciente se sienta satisfecho y seguro
con una atención respetuosa, humanizada en todos nuestros centros de atención. Elena Margarita, es que, por ejemplo, para un paciente es su llegada al médico, para un profesional de la salud es uno de 20 que llegan tal vez en el día o en la semana, y cada paciente va buscando el mejor trato, la mejor, o sea, que todo el mundo se paralizara todo y estuviera dedicado a él, es así. Claro que y sí. la experiencia que puede vivir, pues lo va a marcar, sobre todo dependiendo del tipo de enfermedad que pueda tener. Así es, así es. Muchas veces los pacientes llegan pidiendo auxilio. Sí. El paciente deja su casa, deja su familia, deja su trabajo, llega a un hospital entre paréntesis, a perder todo el día de proceso porque hay que pasar la consulta, quizá verificar exámenes, pruebas diagnósticas, y al final el doctor le dice que tiene que hacer ingreso. Este paciente tiene que asimilar que afuera ha dejado su familia, ha dejado a sus hijos, y que no se va a poder ir a saber por cuántos días hasta que se le resuelva la situación de salud. Y si le agregamos esto a las malas experiencias de que yo no le brindé el mejor trato que podía, entonces el paciente ya se va a sentir desanimado, decepcionado de la atención que está recibiendo. Es por eso que una y otra vez suplicamos a nuestro personal que sea atento, amable, que atienda al paciente con empatía, como que el paciente es el amor de alguien, llámese mamá, llámese papá, llámese suegros, esposos, hijos, tíos, primos, vecinos. Ellos son el amor de la vida de alguien, entonces yo tengo que cuidarlo así como es. Si yo estoy preparada o yo quise estudiar enfermería, tiene que ser por voluntad y porque a mí me gustó. No voy a ir a dar malas atenciones porque suficiente tiene el paciente con su enfermedad. Así es. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, una nueva pausa en el programa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Tenemos más preguntas. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. María Elena, también les toca ser de psicólogas con los pacientes también. He visto que los médicos, pues obviamente por la demanda que hay y todo en los hospitales, se mueven de ver un paciente a otro, y la que tiene más contacto con el paciente pues es directamente la enfermera, y ahí es donde viene a cada rato las preguntas. Mire, ¿cómo voy? Salí bien en el examen, ya me voy a ir, me van a dar el alta, ¿qué tan grave estoy? ¿Le sacan sangre? ¿Cómo o sea, esa ansiedad que el paciente puede tener, obviamente por su enfermedad, que quiere recuperarse, pues va más directamente con la enfermera. Sí, efectivamente, como la enfermera es la que permanece al lado del paciente las 24 horas del día, logra encontrar ese punto de equilibrio muchas veces con el paciente porque es la que está más cerca. Y una vez la enfermera ha logrado esa empatía con el paciente, siempre tenemos esa experiencia de que se hace ese papel de psicóloga o de otras situaciones en las cuales el paciente deposita toda su confianza en la enfermera y es a ella que le comunica muchas situaciones que no le dijo a otro profesional de la salud, pero que con la enfermera encuentra esa confianza de decirle sus problemas. Y es por eso que sí, la enfermera tiene ese rol de psicóloga y muchas veces también de otros, como hablamos, ¿verdad? Porque es la que tiene el contacto con su familia y así poco a poco el paciente cuando se va de alta muchas veces dice, la enfermera fue el ángel que Dios me puso en el camino para solventar muchas de las situaciones, de los miedos, de los temores en las diferentes áreas, ya que sí es para el paciente muy difícil estar en un lugar donde todos son extraños, en un lugar donde además de su enfermedad
tiene esa lejanía, ¿verdad?, de su familia y de todo su rol como ser humano, y es la enfermera la que le asume ese rol. En los momentos de duelo también, la enfermera es la que hace ese acompañamiento espiritual para dar fortaleza a los pacientes, para dar fortaleza también a las familias. Sin duda es una vocación. A ver, tiene Elena, que ser de vocación. Sí, Elena Margarita, en el caso de por ejemplo, es un estricto cumplimiento a las indicaciones médicas, es decir, el doctor llega y dice, bueno, a este paciente tanto intravenoso, este medicamento cada tanto, y da una serie de indicaciones por paciente que de forma rigurosa debe de cumplirse cada paso que el médico ha dado para la recuperación del mismo. O ese ojo clínico de la enfermera de decir no está respondiendo bien o desarrolló un rash o le está provocando otro tipo de problema y avisar inmediatamente al médico para hacer un cambio de procedimiento para la mejoría del paciente. Claro que sí. Como enfermería es una ciencia basada en evidencias, yo tengo que estar pendiente de los cambios del paciente y con el cumplimiento, que también es de uso muy delicado. Tengo que utilizar los 5 correctos, que ahora ya no son 5, son 15, pero pues yo tengo que estar con conciencia laboral y con conciencia humana de los medicamentos que le voy a cumplir al paciente. ¿Para qué sirven esos medicamentos y cómo van a funcionar en el cuerpo del paciente, en el sistema del paciente? Entonces, a cualquier anormalidad, a cualquier evento que se presente, pues rápido se notifica. De todas maneras que igual nos basamos en la respuesta de exámenes, pruebas diagnósticas y todo eso. Muy bien. María Elena, el tema, decíamos, de la pandemia del COVID-19 fue una situación muy complicada, un enemigo que nadie esperaba, que no se podía ver y que generó muchísimos problemas. Los primeros casos que se dieron, que se conocieron a través de los medios de comunicación, fueron enfermeras que fueron bajadas de los buses, que de repente en las colonias donde vivían las querían sacar porque no sabían qué tipo de enfermedad era y la gente tenía miedo. Caso contrario, ya avanzada la pandemia, con el conocimiento y todo, la gente reconocía la labor del personal de salud. Pero al principio no, era como ellos están contagiados, como que fuese una plaga, mejor ni me le acerco porque no vaya a ser que se me pase. Fue una situación muy difícil vivida por ustedes junto a los médicos. Sí, claro, yo creo que la pandemia a todos nos trajo experiencias muy duras en diferentes ámbitos. Y para el personal de salud y específicamente para enfermería, pues con mucha más razón. Hemos hablado que enfermería es la que está ahí en primera línea a la par del paciente. Y ante la pandemia, pues se tuvo que tener experiencias, buscar estrategias para enfrentar algo que para todos era desconocido. Nunca habíamos tenido una pandemia de esta magnitud en nuestras generaciones. Y fue así que se comenzó, en primer lugar, porque el aporte de enfermería ha sido tan importante durante la pandemia, gestionando desde los insumos, gestionando las capacitaciones, porque el traje del que le hablaba Elena Margarita, hasta ese traje tenía una forma especial de colocarse y había que aprenderlo, a preparar las áreas donde se iban a recibir los pacientes. O sea, el aporte no solamente fue en la atención directa, sino que también en toda la logística de preparación para poder dar esas atenciones. No, y el miedo también como ser humano de decir, ¿y si me contagio? ¿Y si a pesar de los protocolos me contagio y llego a contagiar a mi familia? O sea, me imagino que también como humanos, médicos, enfermeras, tenían también ese temor. Claro que se dio ese temor también. Sí. De hecho, hubo personas que dejaron de llegar a su casa durante las primeras fases de la pandemia por temor de no contaminar a sus familias. Entonces el personal de salud ha hecho todo esa entrega para prepararse y atender durante la pandemia. Y lógicamente enfermería fue la que estuvo ahí en primera línea, haciendo diferentes actividades en pro de la recuperación de los pacientes o de las atenciones que se tenían que dar en un momento.
Ya usted lo mencionaba porque al inicio la enfermería no solamente cumple estrictamente las indicaciones médicas. Como profesionales de la salud también tenemos un proceso de atención de enfermería en el cual enfermería realiza sus propios diagnósticos. Sí. El médico realiza el diagnóstico médico y deja las indicaciones médicas, las cuales cumple enfermería. Pero también enfermería hace el estudio, el análisis de la situación del paciente en el sentido de que a ese paciente no se le vayan a hacer escaras, se le vayan a prevenir caídas, toda una serie de complicaciones que puede tener que son situaciones que se dan por el diagnóstico del paciente, por el diagnóstico médico puede tener otras complicaciones. Entonces ese proceso de atención de enfermería le permite a enfermería ser también líder en el cuidado del paciente, hacer su propio plan de cuidados independiente de las indicaciones médicas, pero que van en busca de la recuperación. O sea, vemos al paciente de una forma integral, porque mediante el proceso también nos permite ver la parte psicológica del paciente, que no está vista dentro del diagnóstico médico. El entorno de la familia, el entorno laboral, su entorno social, de dónde viene, a quiénes dejó en su casa. O sea, vemos al paciente de una forma holística como enfermería. No lo vemos nada más que vamos a hacer el cumplimiento de las indicaciones médicas, ¿verdad? Y eso es lo que le da ese carisma diferente a lo que es el profesional de enfermería. Ahora, y durante la pandemia, pues lógicamente, ese temor que tenían, ese alejamiento que tuvieron los familiares que no podían ver a su paciente que estaba ingresado, ¿verdad? Muchas veces fue mediante una llamada telefónica que la enfermera le permitió ver por última vez a su familiar en los centros donde estaban ingresados los pacientes. Y fue tal vez la última llamada que hicieron y eso significó mucho para la población. Tenemos también personas que se recuperaron y que estuvieron en los centros y dice, no las veía porque andaban con traje de astronauta. No se sabía si era el médico o la enfermera. Pero cuando me apretó una mano, sabía que era la enfermera, ¿verdad? Entonces, son situaciones tan especiales que nos hacen ver lo bella de nuestra profesión. Solo Elena Margarita, trabajar con ese traje, o sea, claro, de mucha protección, pero tan incómodo que se veía, pero aprender a trabajar con él y desarrollar lo que a diario lo practicaban sin necesidad de todo eso, o sea, fue un cambio radical. Radical En la medicina, fue radical porque el virus nos llegó a nuestro país y al mundo entero sin conocimientos. No había suficiente equipo para protegernos. Obviamente que después se solucionaron estos problemas y gracias a la doctora Mónica Ayala también, que nunca nos faltó insumos médicos, ni a la presidencia, porque sí se movilizaron ellos bastante para que el personal sanitario no le faltara nada. En mi caso, yo fui jefa de enfermería de un servicio que era de medicina interna, que posteriormente se convirtió en servicio COVID, porque ya los hospitales no daban abasto. Así es, los que habían dejado para tratar solo pacientes COVID, ya no habían camas, ya no había nada. Nuestro hospital, nuestros servicios se volvieron hospitales COVID en un momento. Yo fui jefa de un área COVID y recuerdo que cuando mis compañeros iban a vestir el traje, el nivel 3, porque sí todos los pacientes tenían su PCR positiva, era nivel 3, los ayudaba a vestirse y atrás o en el pecho aquí delante yo les ponía versículos bíblicos y de esa manera como que resultaba más fácil tanto para el personal como para los pacientes. En una ocasión una compañera nuestra médica se enfermó de COVID y hubo que ingresarla en nuestro servicio y sus probabilidades eran pocas. Pero pues Dios, que es el único que da y que quita, le salvaguardó la vida. Pero yo recuerdo que en ese momento los compañeros se turnaban, entraban por 6 horas con ese equipo nivel 3.
se ponían doble gafa, tal vez la gafa que ellos necesitaban para ver y la gafa protectora. Luego, ese traje especial no se veía porque se les nublaba inmediatamente el cuerpo, la visión y todo. Pero dice, la doctora nos cuenta que ella en una ocasión vio que una compañera con su nivel 3, traje amarillo por cierto, y ella leyó, cuando ella dio la espalda a mi compañera, vio un versículo bíblico que decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y vino ella, la compañera médica, se agarró de eso. Y logró salir. Sí, sí. Bueno, gracias a Dios, son parte Sí. de esas historias. Me dijo, ahí a lo lejos, me dice, yo vi una figura de una persona. Atrás decía, mira que te mando que te esfuerces. Josué 1.9 de Reina Valera, 1960. Y me dice, y yo de eso me agarré. Y yo les doy las gracias porque pusieron esas palabras para llenarnos a nosotros y darnos fuerza y valentía para salir. La doctora ya no quería tomar sus medicamentos porque estaba bien delicada y porque parecía que iba a ser inútil, pero cuando vio esas palabras ella dijo, no, esto yo me agarro de esto y me levanto. Y así fue, empezó a tomar su medicación y las compañeras que estaban ahí le hacían de todo, platicaban con ella, le daban terapia psicológica. Y ella salió. Y muchísimos pacientes también salieron, gracias a Dios. Así como sufrimos pérdidas, también gozamos de ver la vida, de recuperar la vida. Así es. Muy bien. Tenemos que hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñanos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Licenciada María Elena, en el sector de enfermerías en el país, ¿qué mejoras considera usted que deben darse o hacia dónde debe caminar la profesión? Tenemos varios retos en enfermería. Uno de los grandes retos es adecuar todos los servicios, desde infraestructuras, recurso humano, y todos los insumos necesarios para que enfermería desempeñe su rol y su papel en los servicios de salud con todas las condiciones de calidad que los pacientes se merecen. Gracias a Dios, nosotros en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social hemos tenido ese apoyo de la administración. Doctora Mónica Ayala se ha esforzado y en los últimos años hemos tenido incremento en las plantillas de recursos humanos. Aún nos hace falta, pero en ese proceso estamos. La administración nos está apoyando en todas esas necesidades de recursos. Actualmente tenemos 4.522 enfermeras al servicio de 83 centros de atención, más 301 clínicas empresariales que también cuentan con su personal de enfermería para atender a toda la población derechohabiente. Se están haciendo mejoras en las infraestructuras de manera de adecuar las condiciones básicas para que enfermería tenga mejores condiciones para su alimentación, para sus cambios. Entonces es un proceso que se está desarrollando actualmente, pero sí tenemos el apoyo y sabemos que lo vamos a lograr. Mire, es que es tan importante tanto el equipo, obviamente, para poder un estetoscopio, un buen termómetro, como las áreas de descanso, las áreas donde poder cambiar. O sea, cualquiera puede decir, eso no es importante. Sí, es muy importante ese momento para ustedes dentro del área de trabajo. Claro que es muy importante porque hablábamos que dependiendo cómo el personal se encuentre en sus condiciones, también se esfuerza más por dar esa atención de calidad, de calidez, porque se encuentra satisfecho.
¿verdad? Entonces los esfuerzos institucionales ahorita van enfocados a eso, a mejorar las condiciones del personal, a desarrollar esos liderazgos en el personal, para que en cada centro se gestionen mejores condiciones laborales para todo el gremio de enfermería, ¿verdad? Entonces en eso estamos trabajando y con el apoyo de la administración sabemos que vamos a lograr encontrar y a construir ese nuevo IS que toda la población está esperando, ¿verdad? Que todos deseamos tener ese trato cálido, ese trato humanizado, ese trato de empatía hacia todos nuestros derechohabientes y hacia la población en general, porque nos debemos a la población en general. De hecho, durante la pandemia no solamente atendimos a personal derechohabiente, sino que también se atendió a toda la población. Claro. ¿Verdad? Ahora, en este caso hay también enfermeros prestando el servicio. Sí, sí. En los últimos años pues se ha visto más hombres pues también estudiando enfermería. Así es. También los hombres se preparan para ser enfermeros y diferentes disciplinas, técnicos en enfermería, enfermeros especializados, licenciados en enfermería y pues ahora pues hasta doctorado en enfermería, siendo hombres. ¿Y qué tal? ¿Les va bien también? Sí. Si llegan a la práctica hospitalaria, pues, y escuchan sugerencias y tratan, no es que traten, tienen que hacerlo, un servicio de calidad y calidez en la atención del paciente. Los pacientes tampoco se niegan a que ellos sean atendidos por hombres, no, ya como que es normal, pues, antes quizás solo uno y que venía de los estudios de la escuela militar, pero hoy no, hoy las universidades y escuelas formadoras forman tanto mujeres y hombres y están capacitados. Muy bien. María Elena, ¿cómo o qué hacer, más bien dicho, cuando hay personas, por ejemplo, en el Seguro Social que no dan un buen trato a los pacientes? Porque hay que hablarlo. En todos lados se cuecen habas, como dicen, y hay gente que pues está por un sueldo, ya está cansada quizás de hacer lo mismo que ha hecho por tantos años y no cumple con el estándar de calidad. Es el paciente que tiene derecho a decir, mire, yo no recibí un buen trato. O cómo esa retroalimentación para tomar buenas decisiones y poner a la gente que necesite estar al frente. Sí, de hecho, la administración actual está trabajando mucho en eso. Y todos los casos de quejas de los usuarios, insatisfacciones, se están canalizando de manera de solventarlos, pero no solamente la queja, sino tratar de raíz, ¿verdad?, la situación de estas personas que dan maltrato. Hay diferentes estrategias, ¿verdad?, porque necesitamos capacitaciones, necesitamos mantener incentivos para el personal. Se han hecho incentivos, de hecho en el Seguro Social se han hecho ya incentivos de diferente índole, pero aún hay personas que persisten. Entonces estos casos también se deben, si ya se agotaron todas las formas que institucionalmente tenemos para que se logren las mejoras en el cuidado, también hay que verlo de manera pues individual y ver qué le está sucediendo a esa persona, por qué está maltratando, y hacer los procesos administrativos que ya también la institución tiene contemplado dentro de sus documentos regulatorios. Sin embargo, la lucha es para que todos los centros de atención puedan dar ese servicio de calidez, verdad, humanizado que toda la población demanda. Esa es la lucha que se tiene actualmente y en eso estamos trabajando con la administración. Muy bien. Elena, Margarita, no hemos hablado algo y es quien se mete a estudiar enfermería debe de saber que es un trabajo bajo presión casi todos los días, es decir, ningún día es igual a otro y de repente puede haber una mañana tranquila y decir, bueno, viniera un paciente no tan complicado, la tarde puede convertirse completamente diferente, caos. O sea, nunca es igual y eso hay que entenderlo así. Así es. De hecho, es un caos en algunos lugares hospitalarios. La emergencia, por ejemplo, sí. La máxima urgencia puede estar tranquilísima en el MQ 6 o 7 pacientes. Pero en media hora o una hora, en la máxima donde solo caben 7 camillas, hay que ubicarlas para atender 11 pacientes. ¿Qué tengo que hacer yo como enfermera? Trabajar bajo presión y jamás decir, no puedo en este momento, no me toca en este momento,
si voy a ayudar a un paciente porque estamos capacitados y especializados para hacer otras funciones que no le competen a enfermería, pero que gracias a Dios, y si las hacemos, no me puedo tardar 1 hora o 2 horas en llenar una incapacidad que el paciente espera para irse con alta. Eso sí que es terrible, pecado, y no debería de pasar. Si yo soy enfermera, voy a atender al paciente inmediatamente. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque me gusta, porque decidí ser enfermera, porque siento la empatía y la necesidad que otras personas esperan que yo les brinde. Yo no puedo ver un paciente tirado en acostado en una camilla y yo solo pasar de largo, y tal vez el paciente viene y me dice: señorita, por favor, una petición para asistirle en sus necesidades fisiológicas, y yo no le puedo decir: no, fíjese que yo no soy su enfermera. No, para nada, soy enfermera para él y para todo el que me necesite. Eso debería de ser enfermería. Pero pues, tú dijiste, siempre hay casos, pero gracias a Dios que también estamos luchando con estas personas para que hagan bien el proceso de atención, que trabajen con humanidad. Pero para brindarle humanidad a un paciente, yo primeramente tengo que humanizarme. No le puedo pedir a una persona que sea humana si yo no estoy humanizada. Tengo que estar yo humanizada para que esta persona dé una atención humanizada. De lo contrario, no debería de ser enfermera. Así, sencillamente, no debería de ser enfermera. Es que quizás es solo ponerse en los zapatos del paciente. Así también. Es, todos vamos a llegar a ser pacientes. Es la empatía. Médico, enfermero, todos vamos a llegar a ser pacientes. Yo siempre lo repito, que me disculpen, que me perdonen, pero yo siempre digo: hoy es el paciente en esa camilla, pero mañana o más tarde puedo ser yo. Sí. Mañana o más tarde puede ser mi mamá, puede ser mi marido, pueden ser mis hijos, pueden ser la persona que yo más amo, y que me disculpen, ¿verdad? Tengo que ser así, enfermería tiene que ser así, no solo porque sea mi familiar, yo tengo que atender al paciente porque en ese momento me necesita y porque él tiene derecho a que sea atendido como tal. Así es. Muy bien. Licenciada María Elena Jovel, queremos agradecerle que nos haya acompañado esta noche, compartir sus conocimientos, y de nuevo pues la felicitación por el Día de la Enfermera también. Muchas gracias, la verdad es un gusto haber compartido con ustedes y realmente mandar un especial saludo y nuestro agradecimiento a todo nuestro querido personal de enfermería del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que cada día dan su mejor esfuerzo, ponen ese granito de arena, se ponen en ese lugar del paciente del cual hablamos, que tenemos que tratar al paciente con empatía, agradecerles todo el esfuerzo que ya se hace y también pedirles que cada día tratemos de dar mejor calidad en el servicio, mejor calidez en el servicio, que esencialmente la población nos necesita, que somos la profesión, una de las profesiones fundamentales en todos los equipos de salud, y que ningún centro de atención va a funcionar si no hay una enfermera que tenga ese carisma de atención, de empatía, de humanización, de calidez en el servicio hacia nuestra población. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Elena, Margarita, también gracias por acompañarnos. Sí, no, gracias. O ya ni me quiero ir. Yo quiero que me sigan preguntando del Seguro Social y del personal de enfermería. Nuevamente, muchísimas gracias. Y también para mis compañeros, nuevamente, que Dios los bendiga. Y cada día hay que levantarse con ánimos, dando gracias a Dios por un amanecer nuevo, renovador. Y de esta manera asistir a nuestros trabajos como lo que decidimos ser, enfermeros. Enfermería es cuidado de la salud, es una ciencia que tenemos que ir a desempeñar nuestro rol como los pacientes se merecen, ser atendidos con calidad y calidez, usando la empatía siempre. Que Dios los bendiga. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.